Hacia fin de año se estuvo hablando mucho del voto electrónico a raíz de una propuesta de Macri que finalmente se reglamentó para que las elecciones en la ciudad de Buenos Aires sean de esta manera. Lo más criticado del mundo, el voto electrónico, está bien visto, no se sabe por qué, por los medios de comunicación. Y para entender un poco este fenómeno, estamos con una especialista en el tema. Ella es Beatriz Busaniche, miembro de la Fundación Vía Libre y también autora de este libro, Voto electrónico, los riesgos de una ilusión, que explica todos los casos que hubo en el mundo, fallidos, y los pocos que tuvieron éxito y por qué se revocaron. Bienvenida, Beatriz, vamos a desasnar un poco este complejo tema. Es difícil el tema, pero bueno, muchas gracias por tratarlo. En primer lugar, ¿por qué está mal visto el voto electrónico? El voto electrónico tiene una serie de implicancias bastante complejas. En general hay una casi unanimidad entre los expertos en seguridad informática de que el voto electrónico no garantiza algunos de los valores centrales del sistema democrático. Por ejemplo, la integridad del voto, es decir, que aquello que el emisor del voto quiso votar sea efectivamente lo que se contabilice. El secreto del voto es otro de los grandes problemas, y estos dos puntos son justamente los que están más en riesgo cuando hablamos de implementar voto electrónico. Entonces, hay una serie de derechos ciudadanos que no se están poniendo sobre la mesa, como por ejemplo el derecho al secreto del voto, el derecho a auditar las elecciones. Porque no son especialistas los ciudadanos, no puede auditarlo cualquiera. Hay un fallo muy interesante, que este libro que estabas mostrando es viejito, nosotros lo hicimos en el año 2008. En el año 2009, el más alto tribunal constitucional de Alemania, que es un país que fue uno de los pioneros en la implementación de voto electrónico en Europa, lo declaró inconstitucional por esta cuestión. Por decir, bueno, el ciudadano de a pie, aquel que no es un informático, un especialista en seguridad de sistemas, no tiene la capacidad de entender el proceso, de auditar el proceso. Sin embargo, en cualquier votación va a una mesa, es fiscal, es presidente de mesa y se queda hasta las 8 de la noche contabilizando votos. Y al menos aquellos que alguna vez hemos participado de ese tipo de procesos, ya sea porque hemos recibido, por ser docentes, empleados públicos, que tienen la obligación de ir a hacerlo, como mucha otra gente que lo hace voluntariamente, hay que recordar que el derecho de auditar la elección no es solamente una obligación que tienen algunos, sino que es un derecho de todo ciudadano. Vos, yo, cualquiera de nosotros puede ir y sentarse en una mesa y colaborar en el conteo, en la revisión, que haya boletas y auditar el proceso en esa pequeña instancia que uno alcanza, en una mesa, en una escuela y demás. Porque la máquina, el sistema, tiene un software. ¿Y quién lo puede comprobar? ¿Quién hizo el software? ¿Quién lo certifica? ¿Y cómo podemos saber que no lo hackean o que no está tuneado, modificado para que favorezca un candidato? No lo podemos saber. Ese es uno de los grandes problemas que tiene el voto electrónico. Que supongamos que tenemos que que los distintos partidos nombran fiscales informáticos y tienen alguien de su confianza que hace una auditoría del código fuente, por ejemplo. O que ese código fuente de software libre está publicado. Nada garantiza que eso que corre en la máquina en la que vos vas a emitir tu voto, en la que yo voy a emitir mi voto, es efectivamente lo que se auditó. La auditoría que requiere este sistema es tan profunda que la verdad es que es muy difícil hacerla, y por eso es que muchos países están volviendo atrás. Alemania lo prohibió por inconstitucional, Holanda dejó de usarlo porque fue muy sencillo vulnerar el secreto del voto. En Estados Unidos, en numerosos condados, hubo muchísimos problemas. Hubo incluso líneas de apoyo económico en distintos condados para que vuelvan a votar en papel. Sin embargo, acá lo estamos comprando como espejos de colores, como si fuera la panacea de la democracia. Lo cierto es que no lo es. Es como las botellas de gaseosa que dicen que en el exterior no se usan más las de plástico, pero acá las traen, ¿no? Estamos empezando a implementar algo que está desechado en el resto del mundo, mismo en Brasil. Bueno, Brasil tiene una situación muy difícil porque Brasil tiene uno de los peores escenarios en sistemas de voto electrónico. Tiene un sistema que no emite papeleta impresa, por lo tanto el recuento implica confiar estrictamente en la máquina. Ese es uno de los sistemas más difíciles y más problemas genera. ¿Cuál es la propuesta de Mauricio Macri? Aparte no se tomaron el tiempo necesario para asesorarlos técnicamente, para que estén todos de acuerdo.
Bueno, lo que hemos visto, primero, el PRO, desde que ganaron la ciudad por primera vez, vienen haciendo campaña a favor de voto electrónico con distintos argumentos. En general, lo venden, lo promocionan con una idea de modernidad, de transparencia, de un salto cualitativo en incorporación de tecnologías. Digamos, esto es un discurso que políticamente es muy permeable, la gente en general es muy permeable a este discurso, por eso es que tiene tanta aceptación el voto electrónico. Si uno va a preguntar a la gente de a pie en la calle que nunca escuchó sobre este debate, dice, bueno, debe ser algo bueno, porque es moderno, porque es más rápido y demás. Lo cierto es que esta iniciativa se reglamenta a finales de año y se pretende implementar con una premura que no tiene justificación alguna y con argumentos que no tienen justificación alguna. Antes, en diciembre, escuchábamos a la vicejefa de gobierno hablar de que el voto electrónico mejora o dificulta las condiciones del fraude. Esto no tiene ningún paralelo con la realidad, esto es solo mística, digamos, esto es un discurso totalmente hueco y vacío. La escuchábamos decir que no hay ningún problema con el anonimato, que se va a imprimir una boleta, y lo cierto es que cuando la escuchábamos hablar, la escuchábamos promocionar el sistema que oferta una empresa. Que aparte es de código cerrado. Sí, que se ha usado en Salta, que se ha usado en Río Cuarto, que no se ha podido auditar de la manera que corresponde y que además, por tal como está escrita la reglamentación, parece una licitación dirigida, porque habla de una boleta electrónica, habla de un tipo de implementación que no es lo que ofrecen todas las empresas. Después se salió a decir que esto no estaba dirigido, que otras oferentes podían ir a la licitación. Lo cierto es que la descripción que hay en el decreto responde a las características de este sistema, que además tiene una patente. Por lo tanto, es un monopolio de esta empresa hasta el año 2024. Es decir, que supongamos que viene otra empresa y oferta este mismo sistema, tiene que igual pagarle a esta empresa regalías. Por lo tanto, esta empresa gana la licitación. Es más, tiene como similitud con el negocio de las grúas, ¿no? Como que siguen estando una vez vencidas. Y también a nivel político, estuve escuchando que estaban en contra porque tiene como una especie de estratagema para que los votantes se confundan, porque primero ingresas el partido político y después puedes acceder a los candidatos. Sí, eso ya entra en los detalles de cómo se va a diseñar la implementación, que eso es lo que aparentemente estaría, digamos, generando que muchos, incluso dentro de la interna de los propios partidos, se opongan. Nuestra oposición es anterior a eso. Nuestra oposición tiene que ver con estos sistemas. No garantiza el secreto, el anonimato, no garantizan las posibilidades de que un ciudadano de a pie audite como corresponde. No entendemos cuál es el problema que se pretende solucionar. Nosotros siempre decimos en la Fundación que el voto electrónico es una solución en busca de un problema, porque se habla de un montón de problemas que la Ciudad de Buenos Aires no tiene. En la Ciudad de Buenos Aires las elecciones se han resuelto siempre rápidamente, además por ley no se pueden dar resultados antes de las 9 de la noche, en general los resultados que se dan a las 9 de la noche ya son resultados certeros. Quizás para mostrar una imagen de modernidad, de eficiencia. Hay un discurso vinculado a eso, hay una tecnoutopía, hay una idea de que aquel candidato que incorpora tecnología está más avanzado. Hay toda una mística alrededor de la tecnología que contribuye en ese ¿Podría el voto electrónico de alguna manera, en algún escenario puede ser bueno? Nosotros no conocemos ninguna implementación, de hecho no existe ningún modelo teórico, ni siquiera hablemos de una implementación, ningún modelo teórico que asegure anonimato, que asegure integridad y que pueda implementar voto electrónico. Lo cierto es que hacer esto con tanta premura pone en riesgo muchos derechos y no debería ser aceptable. Si se hace algo así, se debe tener claro cuál es el problema que se quiere solucionar y evaluar las distintas opciones de solucionar los problemas. Se habla, en Santa Fe se usa boleta única, digamos, no sé si esa es la solución, pero el voto electrónico de este modo apresurado no puede ser más que un problema, es un nuevo generador de problemas, cuando en realidad la Ciudad de Buenos Aires no tiene documentados casos de fraude, los resultados suelen estar rápido, no vemos ninguna necesidad de incorporar una caja negra, de privatizar, porque hay que recordar que son empresas privadas que empiezan a incidir ahí. En el caso de Salta, justo la máquina fue muy gracioso, incluso el caso
salió un artículo muy bueno en Página 12 firmado por Mariano Blechman en aquel entonces. La mesa donde iba a votar Urtubey tuvo un problema que la máquina se colgó. Sí. Fue una anécdota, es este mismo sistema. Y ninguno de los fiscales autorizados que están ahí para cumplir con su rol pudo hacer nada. Tuvo que venir un técnico de la empresa y reiniciar todo casi que pleno proceso. La democracia. Es una forma de privatización de la democracia, bueno, exactamente. Veremos qué pasa a mitad de año y seguiremos el tema. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias a ustedes.